host. Ahí sí. Bueno, buen día. Nosotros aquí vamos a tener una discusión o un diálogo sobre el tema de la muerte cruzada. En contexto, esto se trata sobre la destitución del presidente o sobre la disolución, disolución, perdón, la disolución de la Asamblea. Esto a partir del artículo 130 y el 148 de la Constitución. Mi compañera Camila les puede explicar un poquito más sobre estos artículos. Bueno, en el artículo 130 se dice que está constituido por el mandatario que arroga funciones que no le competen o por crisis política. Dice que se había una conmoción interna y está figurada que tan solo se puede aplicar durante los 3 primeros años del periodo legislativo. Tras esto, el vicepresidente tomará el puesto pasados los 7 días de la resolución de distribución del CNE y deberá convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales. Entonces esto sería algo así como la facultad que tiene este poder para hacer al legislativo menos. O sea, no sé si se entendió, pero bueno, o sea, prácticamente esta institución tendría que tener 2 partes de ellas, de las terceras partes de la Asamblea Nacional para ser favorable. Entonces, si todo esto no tienen este apoyo, prácticamente la situación del país seguiría igual. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el artículo 148 de la Constitución. Dice que el Ecuador permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional por 3 causales, cuando a su juicio la Asamblea se hubiera arrojado funciones que no le compete constitucionalmente, previo al dictamen favorable a la Corte Constitucional o de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional del Desarrollo o por grave crisis política. En varios días el presidente se han llevado varias entrevistas donde se han apropiado opiniones fuertes sobre la situación que vive actualmente Ecuador, que dice que esto mantiene una expectativa de los legisladores de que existe un bloqueo en el tratamiento del proyecto de la ley de creación de oportunidades. Esta preocupación nace por una investigación que se está llevando a cabo por una comisión de una garantía de jurisdiccionales del presidente Guillermo Lasso por la investigación periodística de los Pandora Papers. ¿Quién sabe un poco aquí más sobre los Pandora Papers? ¿Quién podría hablar? En términos políticos es conocido como la muerte cruzada, que constitucionalmente se refiere a la disolución de la Asamblea Nacional por 3 causales. En las últimas horas, la aplicación de este mecanismo por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, mantiene en expectativa a los legisladores por el reclamo presidencial de que existiera un bloqueo en el tratamiento de proyectos. Uno de ellos era la ley de creación de oportunidades que fue devuelto por el CAL. Esta preocupación se ahonda por la investigación que se llevará a cabo en la Comisión de Garantías Jurisdiccionales al primer mandatario por la investigación periodística en los papeles de Pandora, ¿no? ¿Por qué fue en el gobierno nacional hay la inquietud de que con esta investigación se busca destituir a Guillermo Lasso? La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, recién posesionada por la muerte de Monge, aseguró en una entrevista el 13 de octubre, si no me recuerdo, en Ecuavisa, que van a tener una interpelación política que tendría con fin colocar al presidente Lasso en una situación difícil, considerando su institución del cargo. Bajo esos escenarios, la muerte cruzada se explica más en el artículo 148 de la Constitución de la República, que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional por 3 causales. Tenemos que tener claro que no es porque el presidente solo quiere destituir una asamblea, ¿no? Sino que tiene que tener causales para hacerlo. Cuando su juicio de la asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada en injustificación o que se obstruyera
el Plan de Ejecución de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional de Guillermo Lasso todavía no está vigente, porque todavía está vigente el Plan Nacional del señor Lenín Moreno, el presidente de la República. Acordémonos que el Plan Nacional se refiere a todo un año calendario, entonces tendría que hacer su plan de desarrollo el presidente Guillermo Lasso. Por eso él ha mandado algunas leyes, algunos proyectos de ley a la Asamblea para que sean aprobados. La Asamblea no los ha aprobado y por eso es una de las causales para que se dé la muerte cruzada. Siguiendo aportando sobre esto, la Carta Política determina que esta facultad puede ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. La disolución la resolverá el jefe de Estado, en este caso el presidente, a través de un decreto ejecutivo para luego, en un máximo de 7 días, después publicado dicho documento. ¿Quién se hará cargo de la muerte cruzada, por así decirlo? Es el Consejo Nacional Electoral, quienes ellos son los que van a llamar a elecciones, ¿no? Convocaron un proceso electoral para elegir tanto a nuevos legisladores, nuevos asambleístas y al presidente de la República para el resto de los respectivos periodos. Acordémonos que ya hubo una muerte cruzada con el expresidente Rafael Correa en el 2016-2017, si no mal recuerdo, ¿no? Mientras se instala el nuevo parlamento, el mandatario, el presidente, podrá, con un dictamen previo favorable de la Corte Constitucional, gobernar mediante decretos, leyes de urgencia, economía, que podrán ser aprobados o derogados por los asambleístas que entren en funciones. Un segundo escenario de características similares que viabiliza la disolución de la Asamblea es cuando esta misma aplica en el artículo 130 de la Constitución de la República, pero para sacar de su cargo al presidente de la República. Acordémonos, la muerte cruzada no es solo que el Ejecutivo quiere sacar al Legislativo, el Legislativo también puede sacar al Ejecutivo. La función judicial puede aplicar este procedimiento por 2 casos concretos en contra del jefe de Estado: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, con dictamen previo favorable de la Corte Constitucional, y por graves crisis políticas y conmoción interna. La Constitución manda que en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea resolverá motivadamente con base de pruebas de descargos presentadas por el presidente. No sé si alguien más quiere aportar. Tengo una duda. Si se llega a dar todo esto de la muerte cruzada, también hablemos de que se puede desatar una controversia ante la sociedad, porque quedaríamos bajo el mandato del vicepresidente. Pero, ¿qué pasaría si esto llega a una controversia más allá de ir a temas ya de paros, donde la gente comienza a reclamar sus derechos? O como hemos visto también, por lo que me he dado cuenta, muchas personas están haciendo creer valer sus derechos por los temas de economía, donde vemos. Pero según tengo entendido, los temas de paro ya comenzaron. O sea, la semana pasada hubo paro en Guayaquil de varios. El estado de excepción ya se ha iniciado. Ya se está dando un proceso en el que se podría decir una conmoción interna, una crisis del país, como lo decían los artículos. Entonces, yo creo que al ya dar como una previa de una muerte cruzada, para todos los ecuatorianos es como algo a flote de que todo está mal, porque la situación que estamos pasando no solo viene de ahora, no solo viene con el último presidente, con el presidente que tenemos actualmente, sino con el que salió del cargo hace poco. Que muchas personas lo que dicen popularmente es que no hizo nada en el poder más que acusar a todos los otros que habían hecho cosas malas, más él no hizo nada. Entonces, si vemos esa iniciativa de ese punto, estamos viendo que con Guillermo Lasso podría estar pasando algo igual. O sea, él no está haciendo más que incrementar costos de los alimentos desde el principio. O sea, ya hay cosas que han subido de precio, la gasolina, todo esto. Entonces yo creo que sí genera ya una conmoción interna en el país. De estos implementos de la gasolina, me pude dar cuenta de una noticia que ha bajado los costos. Bajó los costos en un decreto, publicó en Twitter, si no tengo mal entendido, publicó en Twitter de que ya bajó los costos de la gasolina, de ciertos insumos también. Entonces él como que está queriendo, se podría decir, como que bajar la guardia un poco, como que calmar un poco a la sociedad, y creo que lo está haciendo mediante eso. Porque claro, pero se da también se da un punto en el que
bueno, está bien, tal vez está dando un poquito el brazo a torcer, pero asimismo se supone que un presidente debe ser firme en sus decisiones y entonces una semana él dice, bueno, cobremos la gasolina a tal precio y la siguiente semana, bueno, la gente está brava, así que bajemos el precio de esto y la siguiente, pues bueno, volvemos a lo mismo. Entonces yo creo que esas son las cosas en las que deberían tomar en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que si se dan unas nuevas elecciones, el país como tal no tiene la economía para darse ahorita unas nuevas elecciones y más que todo que si se dan unas nuevas elecciones y vuelve a ganar las personas cometemos el error de volver a votar por el mismo candidato, pues prácticamente se va a dar un gasto en el flujo del dinero y se va a desgastar mucho el país por nada, o sea, vamos a seguir en la misma situación y al final solo vamos a entrar más en crisis. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ahí. compañero. Hay una cosa que hay que ponernos un poquito claro. La gasolina no es que se ha subido de precio. Lo que pasa es que el presidente de la República tiene que quitar los subsidios y lo está quitando paulatinamente. Explícame de eso, porque Es no que sé. eso es algo Ya, claro, controversial, la verdad, es un tema muy controversial. primero, Ecuador es uno de los países que subsidia el combustible. Subsidia lo que es el combustible y subsidia lo que es el gas doméstico. No es que suben el combustible. Están quitando de subsidiar el combustible al pueblo, a la gente. Entonces es algo que se tiene que dar, pero no se lo está dando de un golpe, se lo está dando progresivamente. Acuérdense que en las luchas de octubre, en el expresidente Lenín Moreno, también hubieron eso porque le estaba quitando el subsidio al combustible, pero en ese tiempo él quería quitar el subsidio totalmente, no parcial como se está haciendo. Que no nos sorprenda que también comiencen a quitar el subsidio al gas. Entonces la gente también va a reclamar. Entonces es algo, para mi parecer, que se tiene que dar. Nosotros tenemos que dejar que el gobierno nos pague muchas cosas. Entonces, pero ahí vengo lo que estaban diciendo. No mejoramos en el sentido de que no nos suben los sueldos básicos. Si subieran el sueldo básico, creo que no hubiera ningún problema en que se pudiera subir o quitar el subsidio totalmente al combustible. Exacto, porque el sueldo básico es muy bajo, o sea, yo digo, teniendo gastos, los gastos más básicos, aún así el sueldo que tenemos aquí no alcanza. Exacto. Hay muchas y personas que tienen hasta 2 trabajos o que tienen familias numerosas, entonces, imagínate, por decir, en mi ejemplo, yo trabajo para mí, solo para mantenerme a mí misma, y aún así en ciertas maneras a veces tengo así como que no me alcanza la plata. Entonces las personas que tienen hijos, familia, ¿qué hacen? O sea, no logro entender cómo abastecen su dinero para tanto. Ya. Y hay una cosa de la muerte cruzada, de que se van los dos. Entonces, vamos a ver quién tiene la más popularidad. Acordémonos que también los asambleístas no gozan de un requerimiento muy bueno de la ciudadanía. Como tal. Y esto de los Pandora Papers, o sea, como tal, las investigaciones, yo estuve viendo en una entrevista que como tal, tampoco es que se hacen investigaciones al fondo de este tema. No, incluso él dijo que él no había negado que tenía fideicomisos, o sea, en otros países, porque él, antes de lanzarse para presidente, tuvo que, Tuvo que pasar por un proceso en el que le verificaron que ya no formaba parte de los Pandora. Que tuvieron que calificarlo, porque si él no hubiera sido descalificado, si él siguiera en eso, él hubiera sido descalificado y no hubiera postulado para presidente. Claro, pero aún así yo digo, hay muchas maneras de tapar que alguien está metido en eso, por decir tiene familia, cosas así, en las cuales se podría estar encubriendo. Asimismo, yo creo que esta fue una investigación que dio mucho que decir, porque a partir o sea, hay muchos presidentes de países que tienen cuentas en paraísos fiscales o que o se manejan por estas empresas fantasmas. Hay personas de Turquía, hay los iraníes y todos estos también tienen cuentas ahí. Entonces yo creo que va más allá de solo, ay, sí, bueno, tal vez estoy sacando dinero y no estoy pagando impuestos. O sea, yo creo que es algo más allá de eso. Claro, exactamente.
Es verdad. Y hablemos de que también pueden estar bajo mando de otras personas, o sea, él podrá decir también que ya no está, pero también podemos llegar a la conclusión de que también puede que otra persona bajo el mandato de él la esté llevando a cabo. Entonces son Claro. muchas controversias, muchas investigaciones a fondo que con el paso del tiempo se van a ir descubiertos o se va a hacer un análisis más profundo. Exacto, y además de eso también creo que intenta un poco desviar la atención con todo esto del estado de excepción por la inseguridad del país. O sea, el país sí está pasando por mucha inseguridad. O sea, imagínate todo esto, lo que se dio en las cárceles y demás. O sea, yo creo que es muy alarmante. Y si hablamos un poco del estado de excepción, también podemos decir que él, por decir, decretó hace poco que era para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia y todo esto, pero yo por decir, yo veo aquí en la ciudad que en muchas maneras no se da como se debe dar una vigilancia, porque te paran el carro y te dicen, bueno, deme la cédula, los papeles y ya. Y eso, al menos yo creo que eso no es una revisión, o sea, yo sé que se le escapa de las manos de él porque él como tal da la orden de revisar, pero los militares, los policías, todos los que están encargados de hacer estas actividades, lo hacen por hacerlo, o sea, no es como Podría que, decir que la sí, bueno, mayoría se de los que están en el servicio de seguridad pública no están cumpliendo correctamente su función. Hacen lo más sencillo que ellos pueden. Si es que exactamente, o sea, imagínate, a ese punto quería llegar, tipo, no solo depende de lo que pasa con el presidente, sino también depende de que la misma sociedad y todos los que están en los cargos públicos no hacen su trabajo. Entonces, esto no sería solo una limpieza de un presidente o una asamblea, debería ser una limpieza completa de un sistema, lo cual obviamente no va a pasar porque es imposible, pero debería irse dando una limpieza en todo este sistema porque todo falla. Es complicado hacer una limpieza. Sí. Es complicado. Porque también Porque, viene, por ejemplo, sale uno, pero ahí queda el otro, por decir así. Como que sale alguien y dicen, es que ¿qué pasa que haya salido uno si todavía sigue la otra persona bajo mandato de él? Y ahí es donde se sigue dando esto de la controversia, de que se queda en las mismas, el pueblo se queda en las mismas condiciones como estaban. sí, esto, lo de la extinción es una excusa lo que está pasando, porque se están llevando, porque el pueblo se está movilizando, bueno, cierto grupo se está movilizando, entonces con el estado de excepción lo que hace es cortar de un solo que no hayan enfrentamientos, que no salga el pueblo, y toma una excusa que es la delincuencia. Exacto. Entonces, y como dijo la compañera, hay que hacer una limpieza total. ¿Y de dónde comenzamos con la limpieza total? Desde a los asambleístas, yo siempre he dicho, con el grupo de amistades, que para nosotros entrar a algún cargo, bueno, nos piden que seamos primero profesionales, después magíster, después PhD, pero para ser asambleístas, que son los que crean las leyes, solo se necesita tener coyuntura y presentarse haciendo una broma en televisión y ya es asambleísta. Y no tienen nada. Entonces, desde ahí tenemos que ir limpiando de que los asambleístas, que se tienen que tener una maestría. Desde ahí vamos hacia una mejor debería sociedad, haber una mejor... gente especializada que debería estar dando las leyes y no cualquier persona. Exacto. Exacto. Acordémonos que como estudiantes de Derecho, nosotros no interpretamos las leyes. Quien interpreta las leyes son los que crean las leyes. ¿Y quienes crean las leyes? Son los propios asambleístas. Imagínate un miembro de un reality show creando una ley penal. Entonces, tenemos que tener gente preparada Es dentro casi de la ridículo lo que pasaría ahí. asamblea que, que sepa crear eso. Exactamente. Bueno, sí. Yo creo que eso sería como tal todo el tema controversial sobre esta situación de la muerte cruzada, el estado de excepción, toda la evidencia. O sea,
creo que esto se va a seguir dando por mucho tiempo. Aquí todavía falta ver qué pasa y cómo se desarrolla el tema. Puede que de aquí a mañana las manifestaciones se incrementen o se reduzcan. Estamos a la deriva de ver que pase lo que pase. Entonces, Y también acordémonos que también hay pugnas de poderes. A veces no solo salen a reclamar porque en realidad le está afectando al país, sino que le afectan los intereses. Yo siempre he dicho de que las pugnas de poderes dentro del Ecuador son los que dañan al pueblo. Vamos, el pueblo indígena es un pueblo trabajador, pero a veces es liderado por personas que lo único que quieren y piensan solo es para ellos, pero no para el pueblo. Asimismo, hay personas que no le dieron pugnas de poderes y también sacan a su gente a marchar. Entonces la gente choca. Claro, más que todo, en eso tienes mucha razón. Es verdad que el pueblo indígena se hace ver cuando es algo que le afecta directamente a ellos. Mientras tanto, pues están en lo suyo. Yo le pregunto a todos los chicos, compañeros, cuando suben el precio del pescado, ustedes ven a un indígena que ven a marchar porque nos subieron aquí en Manta, en Manabí, el precio. Pero cuando le tocan a cuando es a ellos, ahí ellos, sí, todos van. Es cierto. todos, Y según ellos luchan por el Ecuador, ellos luchan por sus propios intereses. ellos por sus Pero, propios intereses, sí. pero no hablemos del pueblo indígena como tal, porque yo te digo, el pueblo indígena es un pueblo trabajador. Hablamos quienes lideran al pueblo indígena. Quienes lideran son los conocidos que llevan un mandato y impulsan a que hagan lo lleva a hacer algo como más problemático. Yo les cuento, yo en las luchas de octubre, como estábamos parte progresivo de la FEUE, todavía no como presidente, nosotros nos fuimos a Quito, nosotros veíamos cómo destruyeron el parque de Quito, o sea, era algo bárbaro que a veces yo comprendía a los policías por qué se defendían. Hablemos cuando hubo lo de Lenín Moreno, que se dio esta controversia grande con... Esas son las luchas de octubre y nosotros fuimos y nosotros veíamos cómo los policías en realidad se defendieron. No es que tiraban a matar, ellos se defendían porque era la vida de ellos o la vida de las personas que eran liderados por otras personas que iban a atacar. Y vuelvo y repito, era porque se le estaba subiendo el combustible para el trabajo de ellos. Y peleaban para ellos, pero vuelvo y repito, y creo que es muy peyorativo, pero el pueblo indígena es un pueblo trabajador, pero quienes lideraron y quienes lideran ahora hacen esto. Y ahí es que viene la raíz de que las luchas de poderes dentro de la Asamblea hacen que se quiera dar una muerte cruzada. Yo creo que sí, eso sería toda la controversia y todas las pautas para que se dé todo lo que lo que estamos pasando actualmente. Principalmente. Se va a acabar la sesión en 4 minutos 20. Yo creo que... Ya esto sería todo el tema del que debíamos discutir y conversar. Así que, sí, gracias. Bueno, chicos, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias por la información, la conversación.